Hola, buenos días. Vamos a empezar hoy con Irene Vallejo, la autora de El infinito en un junco, que escribió un manifiesto sobre la lectura y vamos a hacer dos citas de ella interesantes de este manifiesto. Los libros ofrecen un gimnasio asequible y barato para la inteligencia en todas las edades, y tan solo por ese motivo sería aconsejable incluirlos en la educación desde la más temprana infancia. El hábito de leer no nos hace necesariamente mejores personas, pero uno enseña a observar con el ojo de la mente la amplitud del mundo y la enorme variedad de situaciones y seres que lo pueblan. Nuestras ideas se vuelven más ágiles y nuestra imaginación más iluminadora. Con esta cita de Tita Fernández, que es coordinadora del Club de Lectura de Fermoselle y la archivera aquí en este municipio, abrimos este segundo podcast del serial que hemos dedicado al Día del Libro. Nos encontramos en la biblioteca de Fermoselle y no podíamos estar en un lugar mejor para hablar de mujeres que cambiaron o marcaron la literatura. Y este es un podcast que teníamos muchas ganas de hacer porque ya para el 8M nos lo dejamos por hacer porque queríamos hacerlo en el Día del Libro, que pensamos que venía más. Como sabéis, estos podcasts se encuentran dentro de la campaña de Mi Pueblo No Hay Silencio, de la ECT Dorodouro, y presento al resto de personas que me acompañan en la mesa. Tenemos a Almudena Navarro, a mi compañera que es historiadora y aquí la guía en la ruta de las bodegas Momentos Únicos. Hola, buenos días, encantada de estar aquí. Y nos acompaña nuevamente Gracia de Pedro, profesora aquí en Arribes de Español como lengua extranjera. Buenos días. Buenos días, un placer estar aquí hoy. Y bueno, pues hemos venido aquí a hablar de literatura, a hablar de mujeres que marcaron esa literatura, así que quien quiera tomar el micro, es su momento. Bueno, yo creo que realmente las mujeres escritoras marcan a otras mujeres, marcan a otros hombres con sus libros, y aquí, bueno, es imposible meterlas a todas, pero hemos decidido personalmente aquellas que siempre nos han llamado más la atención o con las que hemos leído unos libros que nos han marcado un poco la forma de ver la vida, las situaciones y demás. Yo quería empezar por una frase de Margaret Atwood, que es la autora de El cuento de la criada, esta novela que se ha vuelto tan famosa con la serie de HBO, con el mismo título, y es una frase que a mí por lo menos me marcó muchísimo, y que es la frase de nolite te bastardes carborundorum. Es una frase latina que dice no dejes que los bastardos te fastidien. Al final esto es en lo que se basa el libro y creo que es una de las frases más potentes de la historia de la literatura, sobre todo por todas las consecuencias que ha llevado con el mundo en el que vivimos, con las violencias que sufrimos las mujeres, ahora, en estos días que el tema de los vientres de alquiler están tan de moda. Y bueno, pues yo creo que es una lectura obligatoria para todos. Y creo que Margaret Atwood hizo en los años 80 algo que va a envejecer muy, muy bien, desgraciadamente. Así que esa es la primera novela que yo quiero recalcar aquí y recalcar a Margaret como una de las mejores escritoras, con una imaginación desgraciadamente no tan simbólica, sino que bueno, pues nos lleva un poco día a día a donde no queremos ir, por eso recomiendo muchísimo su obra. Bueno, muy bien. Yo he traído dos autoras hoy que son Dulce Chacón y Yoconda Belli, y voy a hablar de las dos novelas que creo que son más conocidas de estas dos escritoras, que son La voz dormida y La mujer habitada. Dulce Chacón es española y desafortunadamente pues falleció con una edad así muy temprana, ¿no? A los 49 años. Y La voz dormida es una novela que leí como muy temprano, ¿no? Muy de jovencita, y retrata pues un tiempo muy complicado para la historia de España, que es la posguerra, ¿no? Los años posteriores a la guerra civil, años 40, ¿no? Y es la historia de un grupo de mujeres y de presas, en este caso, en la cárcel de Ventas de Madrid,
Entonces, bueno, pues habla un poco de la resistencia, de la solidaridad, del papel de las mujeres en este conflicto y, bueno, es una novela que se lee muy bien, es muy triste, ¿no? Hay que encontrar ese momento para leerla, pero creo que también es una novela pues muy necesaria, ¿no? Y que bueno, nos muestra muy bien ese momento quizás. Es una parte de la historia que, bueno, pues no se trata de una forma muy profunda o muy clara, ¿no? en la enseñanza formal, entonces creo que es un libro que, bueno, que se debería leer, ¿no? Todo el mundo que esté interesado en esta parte de nuestra historia. Es una novela preciosa, triste, pero muy necesaria. Bueno, yo he elegido una autora de literatura infantil que yo leí siendo muy jovencita, es Adela Turín. Ella era historiadora del arte y escritora y se dedicó en los años 60 a investigar sobre el sexismo en los cuentos. Después, a partir del 75-80, empezó a publicar muchísimos libros, sobre unos 20 libros, pero los más representativos y de los que yo voy a hablar pues son Rosa Caramelo, Arturo y Clementina, La historia de los bonobos con gafas y Un accidente. Hoy se me ha ido el título. Bueno, es una historia de ratoncitos y en realidad trata sobre los roles sexistas. Esta autora fue publicada en España en un principio en aquellos años por Lumen y ahora hemos tenido la suerte, porque todos sus libros estaban descatalogados, de que la estupenda editorial Calandraca haya retomado y haya publicado los más representativos, además ya con unos colores un poco más actualizados. Ella dedicó su vida, después de estar en un grupo feminista vinculado al movimiento feminista en Italia, se fue a vivir a Francia y durante toda su vida estuvo vinculada a el examen de los textos de educación para analizar los rasgos sexistas. Pues muy bien, autoras muy interesantes. Seguramente yo por lo menos algunas de ellas las he descubierto ahora, con lo cual la apuntamos como novela en verano, que tenemos más tiempo para leer. Y bueno, yo por mi parte yo traigo aquí a la mesa a Emilia Pardo Bazán, porque yo estudié periodismo y recuerdo que una de las decisiones que me llevó a tomar a estudiar esta carrera fue analizar en literatura universal los textos de Almudena Grandes y de Rosa Montero, los artículos que hacían de opinión en el periódico, y justo en esta asignatura nos presentaron a Emilia Pardo Bazán y esa escritura periodística que tenía sobre todo los derechos de la mujer. Fue de las primeras mujeres en este país que puso esos problemas encima de la mesa, y bueno, pues para retratarla aquí, más allá de los Pazos de Ulloa y de La Tribuna, que por cierto ahora mismo en Radio Nacional de España se está emitiendo un podcast sonoro sobre La Tribuna de 4 episodios, que yo os recomiendo que lo escuchéis porque está muy bien. He traído un compendio de artículos que hablan sobre feminismo y otros textos combativos en relación a los derechos sociales, y bueno, pues luego vamos a leer un fragmento de un artículo donde habla sobre los asesinatos de mujeres que ya en aquel momento fueron denunciados y que hoy en día es una realidad que todavía continúa en la sociedad y creo que hemos de seguir reivindicando. Y bueno, dentro de todas estas autoras, de todos estos libros que habéis nombrado, ¿qué diríais que os ha marcado de cada uno de ellos y por qué es importante conocerlos o leerlos?
Bueno, yo en mi caso, además de Margaret Atwood, que ya he dicho que simbólicamente es una autora que trata muchísimo sobre los problemas de violencia machista que tenemos hoy las mujeres, también me gustaría señalar una autora muy joven que acaba de sacar un libro que se llama Elena Sotoka, es conocida como Femme Sapien en redes sociales, y ella es historiadora del arte y divulga la historia del arte pues desde una perspectiva feminista. Para mí, el libro que me ha marcado sin duda es Ni musas ni sumisas, una revisión sobre la historia del arte occidental con perspectiva feminista, porque a mí siempre me ha gustado mucho el arte y yo equivocadamente pensaba que sabía mucho sobre arte. Pero al leer este libro, pues me he dado cuenta de muchísimas cosas que teníamos ahí escondidas y que hasta que no han salido a la luz, hasta que ella no las ha explicado, pues no habían entrado dentro de mi imaginario. Por ejemplo, como digo, en su obra Ni musas ni sumisas encontramos la sexualización de la mujer en el arte, con esos cuerpos y esos estándares de belleza completamente arraigados a la época en la que se pintaron, y también, muy importante, la sexualización de niñas y de adolescentes. Además, también me gusta cómo comenta en una parte de su libro que la historia de las mujeres siempre se ha visto como la otredad, ¿vale? Arte de mujeres, escritura de mujeres, arqueología de mujeres, como si lo masculino fuese lo central, y de ahí emergen otros subtipos, ¿no? Que es historia de mujeres, historia de otras religiones, historia de no sé qué. Y es como no, al final lo estamos poniendo en la otredad cuando no es así. También, como no, la sexualización de la violencia física y de la violación en innumerables cuadros como Susana y los viejos, o, como no, la dualidad entre la santa y la puta, que ha existido toda la vida en la historia del arte con la Virgen María y María Magdalena, por ejemplo, con las Venus, etcétera. Así que a mí me parece un libro que es didáctico, es divulgativo, aprendes, disfrutas leyéndolo, y lo que más me gusta sobre todo es que cualquiera puede entenderlo. Quiero decir, yo este libro se lo doy a mi sobrina de 10 años y a mi madre de 70 y creo que las dos serían capaces de entenderlo. Y eso me parece lo clave de la divulgación y la clave del aprendizaje y de la divulgación que también tienen que tener los libros. Así que este también es como uno de mis... ¿cómo decirlo?, de mis libros que están en las categorías más altas, porque, como digo, me ha ayudado a cambiar la forma que yo tenía de ver el arte, y creo que a mucha gente también se la ha cambiado. Bueno, pues yo creo que tanto de La voz dormida como de La mujer habitada marca un poco ese papel que tiene la mujer también en el avance de la historia, por supuesto, ¿no? Y también esa capacidad de resistencia, de lucha, de marcar, ¿no?, hacia dónde vamos. Y bueno, también representan en las dos novelas muy bien pues esos mecanismos de represión que yo creo que ha habido a lo largo de la historia, enfocados hacia la mujer a través de cosas horrendas como la violación, o vemos como pues se les rapa el pelo a las mujeres, ¿no? El pelo es también un poco simbólico, ¿no?, de la mujer. Y bueno, creo que sobre todo la resistencia y la capacidad de lucha de las mujeres, ¿no? Creo que lo reflejan muy bien. Sí, hablando de Adela Turín y de su obra, a mí me sorprendió mucho cuando la leí en los 80, que la descubrí, porque hasta entonces no había encontrado una literatura infantil que sin ser adoctrinadora, quiero decir, no es una cosa fácil como ahora hay mucho porque está de moda, muestra las realidades al mundo infantil, las realidades de la masculinidad y de la feminidad. Por ejemplo, en Arturo y Clementina, que son dos tortuguitas que se conocen, son muy felices y entonces se casan. Clementina esperaba que iba a ser una cosa diferente el matrimonio, entonces ella quiere realizarse. Y sin embargo Arturo lo que hace cuando ella, por ejemplo, dice que quiere aprender a tocar un instrumento es regalarle un grapófono. Cuando dice que quiere pintar, le regala un cuadro. Y así sucesivamente. Y lo muestra en las imágenes
le va poniendo todo lo que le va regalando encima del caparazón. Hasta que un día Clementina, con aquella carga sobre el caparazón, decide quitarse el caparazón y abandonar y ser libre. Irse por el mundo a descubrir por sí misma el mundo, a vivirlo. Entonces, la importancia de educar y de que la niña vea otros referentes, porque en la literatura infantil tradicional, que habíamos escuchado todas, pues sabemos que los roles estaban muy marcados. Entonces, esta es la primera ruptura en autoras que empiezan a plantearse otro tipo de literatura infantil, siendo tan importante la educación, porque es la base para poder empezar a cambiar las cosas. Y por eso recomiendo siempre los libros, porque siguen vigentes y además son muy deliciosos. Rosa Caramelo, aparte de eso, las ilustraciones son estupendas. Antes de comenzar la grabación de este podcast, comentabas que muchos de los libros que no podemos tenerlos hoy en la mesa con nosotras no están porque están en la escuela aquí en Fermoselle, porque te has encargado de hacerles como un pack del día del libro, y la verdad es que me parece una cosa bastante interesante, muy de resaltar. Y bueno, pues me gustaría saber qué títulos incluye ese pack y por qué es tan importante la lectura para los niños y los más jóvenes. A ver, en realidad me pidió la directora Bego del colegio que hiciese una selección de libros para los objetivos, distintos objetivos. Entonces, uno de los temas era la educación en igualdad. También seleccioné libros sobre ecologismo, sobre problemas de diversidad, inmigración, digamos que temas sensibles, el bullying. Entonces, era un lote bastante importante, que permanecerá en el colegio durante un mes, para que es una forma de acercar la biblioteca a los niños y de ampliar la biblioteca escolar, que no tiene tantos títulos como tenemos en la biblioteca pública. Entonces, bueno, pues es que es muy amplio. Ahora mismo no recuerdo, tendría que haber cogido el listado, porque no sé si seleccioné unos 30 o 40 libros. Entonces, solo recalcar los temas fundamentales para educar en igualdad, para educar en el respeto al medio ambiente, para educar en el respeto a lo diverso, a lo diferente. También toca temas de discapacidad. Bueno, creo que temas interesantes para tratar en los colegios. Es muy importante, y al mismo tiempo, bueno, ahora eres la responsable del club de lectura de aquí en Fermoselle, que ya lleva funcionando un par de años, y bueno, pues es un orgullo pues tener ese club, que bueno, hay que mencionarlo, lo fundó un compañero nuestro que trabajó con nosotros en la Villa del Vino, y a José, que de hecho creo que le hará ilusión, ¿no?, que hagamos esa mención, porque es de poner en valor. Y bueno, pues como miembros del club de lectura, que somos todos o de todas, no de este o de otro, porque Gracia participa en otro club de lectura, y entrando más en lo que viene siendo hablar de libros, me gustaría que me comentaréis por qué os lanzáis a participar a un club de lectura, qué inquietud tenéis, más allá de leer libros, sino qué significa formar parte de un club de lectura. Bueno, pues retomo yo porque, a ver, yo fundamentalmente es porque soy bibliotecaria, entonces lo llevo un poco dentro. Entonces he coordinado, ya es el segundo club de lectura que coordino,
y además siempre he participado en varios de distintas temáticas. Por ejemplo, en el último que he participado en Salamanca era en un club de cómic. El club de lectura es otra forma de leer. Yo siempre insisto en eso. Es una otra forma de leer porque nos complementamos con el resto de las personas que participan. Cada cual tiene sus vivencias y recibe la lectura de una forma diferente. Entonces, puedes percibir ciertas cosas según tu momento, según tu experiencia, y otra compañera lo va a percibir de otra forma. Entonces, es una forma de socializar, de ampliar conceptos, vivencias y de compartir. Que creo que estamos en un momento que es necesario compartir más, porque estamos en un mundo de individualidad imposible, metidos por el móvil todo el día. Entonces, para nosotros el encuentro en el club de lectura es un encuentro que contactamos una serie de personas que si no nos vemos en el pueblo, que nos hemos conocido, y compartimos una tarde estupenda y súper agradable, donde se habla de todo y donde hay respeto, sobre todo, por la opinión del otro o de la otra. Bueno, yo como participante suscribo lo que ha dicho la compañera. Creo que un club de lectura es un espacio de encuentro, en primer lugar, y también, claro, de intercambio, ¿no? Es muy interesante ver cómo las otras personas que han leído la misma novela que tú, el mismo libro, pues tienen otras visiones o perciben otros detalles que tú quizás a ti se te han escapado. También, bueno, depende de tu momento, pues como ha dicho, pues tú ves esa historia de otra forma, ¿no? Y bueno, pues es una forma de enriquecer tu propia lectura, ¿no? E incluso de ampliarla, de ir más allá de la propia lectura, generar un espacio que va después, ¿no? Digamos, para enriquecer todo eso que has aprendido, sobre lo que has reflexionado, lo que te ha llegado, ¿no? Más emocionalmente, ¿no? Me parece que es una actividad que va muy bien para todos, especialmente si te gusta la lectura, obvio. Bien, pues así es. Además de, yo creo que para mí lo más importante del club de lectura ha sido la parte de la socialización, de venir a un sitio nuevo donde no conoces a mucha gente fuera del ámbito laboral y tener ese espacio pues para intercambiar ideas y sobre todo pues para descubrir autores, descubrir títulos que quizás de otra manera pues no hubieras leído nunca. Yo, por ejemplo, nunca había leído un cómic hasta que leí al club de lectura y me encantó. Y entonces pues es algo que dices, te quitas también esa venda que tienes en los ojos, de que no haces ciertas cosas muchas veces sin haberlas probado. Y entonces me parece que es muy importante y sobre todo es muy importante para las zonas rurales como donde nos encontramos aquí en Arribes. Y bueno, no quiero seguir avanzando en este podcast porque creo que debemos ahora dar paso a nuestra compañera Beatriz Baniandrés, que no ha podido estar con nosotros pero nos ha mandado un par de audios y los vamos a escuchar a continuación. Buenos días, mi nombre es Beatriz y voy a grabar un pequeño audio, puesto que no puedo estar presente el miércoles 19. Entonces, bueno, me pidió Almudena que decidiera un libro, que hablara de algún libro que me hubiera marcado. Y el primero que me vino a la cabeza fue el libro de Las edades de Lulú, de Almudena Grandes, que lo leí hace muchos años, cuando apenas debía tener 18 años o así. Esto sería en los años 95 más o menos, porque yo nací a finales de los 70 y inevitablemente me vino a la cabeza porque creo que ha sido uno de los libros que he leído de escritora femenina que más me ha marcado, aunque ahora haciendo una revisión en el presente pienso que realmente fue esa forma que me impactó fue un poco el fruto de los propios
O sea, realmente creo que una de las ideas principales del libro es que representa muy bien los cambios en la sociedad española justo en ese momento. Entonces, aquellas personas que habíamos tenido contacto con aquella época, quizá nos pudo marcar especialmente. Y por esto creo que tuvo una gran acogida, porque hace referencia a una generación concreta en el que se ve claramente cómo ya es el fin de la dictadura y esos años cuando termina el fin de la movida madrileña, que si bien yo no la viví porque todavía era muy joven, sí que soy la pequeña de 4 hermanas y tuve muchos referentes de la movida madrileña. Además, yo nací en Madrid, entonces un poco ese ambiente y esa estética sí que me resultaba bastante familiar, pero a la vez sorprendente, porque era como, me pareció un libro muy revolucionario en aquel momento, cómo la protagonista afronta todo el tema sexual. El libro es una novela erótica en el que las edades de Lulú, tal y como dice el nombre de las edades es porque pasa por diferentes fases. En un primer momento ella es pequeña y está como enamoriscada del hermano, del amigo de su hermano mayor. En ese momento tiene su primera relación sexual con él, que digamos que él es el que la introduce en el aspecto sexual. Él se va unos años a estudiar fuera y cuando regresa vuelve y se casa con ella y ahí es pues una pareja más o menos feliz, por así decirlo. Tiene una hija, sería como la segunda edad de la mujer casada. Sucede una cosa que a ella parece que ha llegado el límite desde mi punto de vista, porque pasa un poco la frontera, y entonces decide separarse de él y seguir sus andanzas en una especie de autoviaje o viaje buscando su propio deseo sin ningún tipo de límites. Lo que pasa es que al final el libro parece ser que es rescatada por él, lo cual otro punto importante del libro, aparte de lo que sería eso, pues los cambios en la sociedad española, que veníamos de una dictadura y que es toda esa época un poco de destape, pero todavía con la influencia de la propia dictadura franquista, y el fin de la movida madrileña. Creo que en las edades de Lulú, que la protagonista nace en el año 69, me parece, 60 y poco. Entonces, en cuanto a las ideas principales, aparte de lo que he comentado de ese cambio en la propia sociedad española, muy concreta después de una dictadura, como la dictadura franquista en aquellos años, ya en el siglo XX, y una época, lo que llamamos el destape, y el comienzo del fin ya de la movida madrileña a finales del año 89 o ya en los años 90, que es cuando el libro se escribe en el año 89. Y las edades de Lulú, pues creo que marca un poco, bastante bien esos tres momentos. Un poco se ve todavía el influjo de la represión franquista, después ya el destape y al final pues la propia protagonista, digamos que si ya llega a hacer algún tipo de acto sexual que es un poco ya, no sé si llamarlo suicida, y entonces la rescata, por así decirlo, su pareja, que es el que la introdujo. Entonces, ahora ya más mayor, cuando he analizado un poco más el libro, porque en aquel momento me quedé impactada, pero no lo analicé demasiado, veo que es un libro bastante contradictorio, porque es verdad que la mujer se muestra en el tema sexual totalmente desinhibida y transgrede, por así decirlo, los límites sexuales, si acaso los límites sexuales convencionales, por así decirlo, pero sin embargo, analizado tal y como lo he analizado ahora ya con mi edad adulta, pues no deja de ser un poco una historia de que el hombre primero es el que la introduce y finalmente es el que ya la rescata, porque ella, cuando anda por ahí sola, pues digamos que pierde los límites. Y en ese punto tengo que reconocer que de repente pues me ha decepcionado un poco el libro que me había marcado, ¿no? Cuando era muy joven me marcó, lo tuve ahí, el otro día me preguntó Almudena y es el primero que me vino a la mente. Sin embargo, analizado más tranquilamente, pues me doy cuenta que realmente es un libro muy concreto de una época, pero que quizá hoy en día, ya en el año 2023, no tenga nada de revolucionario, que habría que tenerlo en cuenta en aquel contexto. Otra idea es la exploración de lo femenino, sí, pues eso, la transgresión de los límites sexuales convencionales que comentaba antes.
también es cierto que es un comportamiento sexual bastante masculino en realidad. Desde un punto de vista convencional, ella pues ya empieza, desde la primera imagen, empieza viendo una película porno de dos hombres, ¿no? De una relación homosexual. Entonces, bueno, pues en ese sentido impactaba, ¿no? A finales de los años 80 o 90, como ella tiene una actitud bastante masculina en general. No masculina desde el punto de vista convencional, vuelvo a decir. Ahora mismo ya no sabríamos si tendría que ser masculina o femenina o no, ¿no? Pero en aquel momento era una protagonista pues que rompía los moldes, ¿no? También es verdad que hay una visión del sexo un poco violenta, a mi parecer, que parece que tuviese un poco ahí que herede cierta represión moral del franquismo, porque hay cierta violencia. Otra idea sería, pues eso, lo que acabo de comentar, ¿no? Esas contradicciones que tiene el libro en sí mismo. Pero que de alguna manera ni la protagonista ni desde la propia autora se siente que se juzgue, ¿no? Y eso también creo que es positivo en el libro. No hay demasiado sentimiento de culpa en ese momento. Ella cuando, por ejemplo, se gasta la pensión de su hija en prácticas sexuales o en pagar a gente para recibir placer, ella no piensa en ningún momento que está obrando mal, ¿no? Simplemente dice, bueno, mañana será otro día. También hay otras escenas como que llega a haber un incesto y entonces ella pone el límite, pero es un libro que no hay demasiado reproche moral, por así decirlo, ni que se juzgue. Y bueno, creo que esas son las ideas principales que yo he rescatado del libro, que me impactó cuando era bastante joven y que es verdad que lo veo ahora con la perspectiva de que creo que pertenece mucho a una época concreta. Y nada, decir que eso, que las contradicciones y contrapuntos pues me chocaron, inquietaron en aquel momento. Porque a pesar de romper con el estereotipo femenino y lo que llamamos el heteropatriarcado, pues finalmente existe un proceso de dominación, de humillación, modos de coerción, porque desde el principio, la primera relación sexual, ya vista desde mi prisma actual, pues es un poco es la dominación, porque él es bastante mayor que ella. La rasura, el vello, cuando ella en principio no quiere. Entonces, bueno, es verdad que ella entra como en un viaje de exploración de su propio deseo sexual e incluso se gasta la pensión de su hija en su deseo, pero no deja de haber todo el rato en esa estructura pues una dominación por parte del hombre. Esto sí lo vemos desde el punto de machismo-feminismo, ¿no? Algo así. Pero bueno, más allá de eso, pues es una novela en la que te puedes dejar llevar. Creo que es interesante por la época que puede reflejar y en su momento tuvo, a mi parecer, ganó el premio de la sonrisa vertical y creo que en su momento pues fue bastante relevante. Y bueno, otra idea que también he rescatado podría ser las edades, eso que ya he comentado antes, como evolución a través del sexo y de la propia relación sentimental que tiene con esta pareja, pues ella un poco cómo va evolucionando y es simplemente un viaje que finalmente, como he dicho, a pesar de que ella rompe los moldes, termina volviendo con la pareja porque, bueno, también es libre, ¿no?, de volver con ella, se puede hacer diferentes interpretaciones. Pero bueno, sí que es verdad que los contrapuntos de esta novela me han dejado un poco, me han hecho reflexionar porque yo en su momento simplemente me impactó y nada, gracias a este podcast pues se la puedo analizar más tranquilamente. Y nada, como conclusión, pues es recomendable, sobre todo para cualquier lector y para hacer un análisis un poco de realmente qué proceso evolutivo, ¿no?, ha pasado por la propia protagonista llamada Lulú. Y nada, esto es todo lo que comento del libro y nada, un abrazo. Hasta luego. Pues muchas gracias, Beatriz, por descubrirnos un poquito más a Almudena Grandes. Y de Almudena Grandes nos vamos a Agatha Christie con Almudena. Cuéntanos, ¿qué nos tenías preparado sobre ella? Bueno,
Agatha Christie yo creo que es una de las escritoras más conocidas a nivel mundial y a través de los años también. Para mí es la madre, ¿vale?, de la novela criminal y el misterio, con esos personajes tan conocidísimos como por ejemplo Hércules Poirot. Y es que hoy en día, ¿no?, a sus obras las llamaríamos lo que viene siendo un thriller, y ella fue la primera que dio el paso a escribirlas. Lo que a mí me llama muchísimo la atención de Agatha Christie, y a través, por ejemplo, de los libros más conocidos como 10 negritos, Asesinato en el Orient Express, que para mí es un libro magnífico, o Muerte en el Nilo, pues resulta que ella hace muchísimas menciones sobre análisis de documentos manuscritos, sobre patología forense, sobre huellas dactilares, cosas que nunca se les habían ocurrido a los que estudiaban los crímenes, ¿vale?, a la policía en este caso. Y es ella, por ejemplo, la primera que en una de sus novelas habla de eso, del estudio de las huellas dactilares, de las huellas de calzado, de las cenizas de cigarrillos, de diferentes tipos de barro y otras pistas, ¿no? Esto lo dice, por ejemplo, Poirot en el misterioso caso de Styles. Y es que tiene un contenido forense inaudito. Incluso ahora lo que podríamos referirnos como un kit de investigación de la escena del crimen, ella es la primera que, por ejemplo, le pone a Hércules Poirot un pequeño estuche con guantes, con bolsitas para recoger pruebas, y antes no era para nada así. Antes las pruebas se cogían con la mano y demás. Entonces ella cambió un poquito ese, ¿no?, pues ¿cómo decirlo? Cambió un poco cómo veíamos la ciencia forense y metió en la escena del crimen cosas que todavía no existían. Y esto a mí me parece, bueno, pues bastante importante referirlo, porque claro, aparte de ser la dama de la criminalística, pues sí que ha dejado muchísimas cosas en sus libros que luego han servido en los crímenes más actuales y nos han servido en nuestra vida cotidiana, y eso creo que también es de señalar. Entonces, Agatha Christie, bueno, además también sus conocimientos en torno a Oriente, por ejemplo, porque estuvo casada con un arqueólogo y demás. Entonces, me parece, bueno, pues una de las grandes damas de la escritura, y nos deja elementos que hoy en día pues utilizamos para la criminalística, y eso creo que también es de señalar. Yo, por lo menos, que soy antropóloga física y forense, es algo que me gusta mucho de ella. Pues la verdad son curiosidades que por lo menos yo las desconocía, y ya sabemos que todos los días se aprende algo nuevo. Hablábamos al principio del podcast que íbamos a tener unas citas de estos libros que hemos comentado, así que no sé quién quiere comenzar con esas citas, quién se quiere lanzar. Venga, gracias. Vale, pues bueno, yo voy a leer 2 citas, primero de La voz dormida y después de La mujer habitada, de Gioconda Belli, que es una autora nicaragüense que no lo he mencionado. Claro, son 2 atmósferas completamente diferentes en los dos libros, ¿no? Dos paisajes, las descripciones. Vale, la primera, de Dulce Chacón, de La voz dormida, dice: quizá el tiempo se mida en palabras. En las palabras que se dicen y en las que no se dicen. Sí, el tiempo es también la duración del silencio. Y la de La mujer habitada, de Gioconda Belli, es: la vida tiene maneras de renovarse a sí misma. Pues son 2 citas muy ilustradoras, y además de ser cortas te hacen pensar. O sea, es increíble que con tan poco texto te haga reflexionar tanto, quizás no ahora, pero cuando lo vas procesando poco a poco. Entonces creo que nos tenemos que quedar con ello. ¿Quién quiere continuar con las citas? Vale. Pues yo la cita que voy a rescatar es de La casa de los espíritus, de Isabel Allende, ¿vale? Y lo que nos dice es: escamoteados por algunos espíritus cómplices, se salvaron milagrosamente de la pira infame donde perecieron tantos otros papeles de la familia. Los tengo aquí, a mis pies, atados con cintas de colores, separados por acontecimientos y no por orden cronológico, tal como ella los dejó antes de irse. Clara los escribió para que me sirvieran ahora para rescatar las cosas del pasado y sobrevivir a mi propio espanto. Barrabás llegó por vía marítima. Exactamente.
Cita. A ver, hacer una cita de un libro de infantil es un poco complejo y complicado. Entonces, Puedes poner el contexto, sí, tomarlo o hacerla más extensa. vale. Es un poco complicado y aparte tengo pocos ejemplares porque están en el cole. No sé si tenía, sí que estaba me parece, pero bueno, si quieres pasa tú. Sí, a puedo leer pasar a leer la mía. Como comentaba al principio, yo he rescatado un artículo de Emilia Pardo Bazán de 1901 que realizó en la Ilustración Artística, en el número 1021, y donde habla, o el titular es "Siguen a la orden del día los asesinatos de mujeres". Lo que voy a hacer es leer un par de párrafos a modo de resumen, porque bueno, pues el artículo es un poquito más extenso, y comienza así: "Siguen a la orden del día los asesinatos de mujeres. Han aprendido los criminales que eso de la pasión es una gran defensa prevenida y que por la pasión se sale a la calle libre y en paz de Dios, y no se descuidan en revestir de colores pasionales sus desahogos mujericidas. Hace pocos días en Madrid un individuo escabechó limpiamente de certera cuchillada en mitad del corazón a una infeliz muchacha que iba a la compra. No se puede decir que fuese traición la que cometió este individuo. No se le debe acusar de alevosía. Él anunció con la anticipación debida lo que iba a suceder. Él avisó para que se preparasen. Que voy a matar a esa chica, dijo en tiempo. Que la mato. Peor para la chica y para la autoridad, si no lo evitaron, si le dejaron que cumpliese el fin gusto. Pasión, no, codicia, vileza y barbarie, como casi siempre. No sé si el jurado se compone de románticos que creen en la pasión como en un fenómeno universal. Si es así, que se estudien los jurados a sí propios. Se habla mucho de pasión, pero es como los duendes, todos los nombran y nadie los ve. El mujercidio siempre debería reprobarse más que el homicidio. ¿No son los hombres nuestros amos, nuestros protectores, los fuertes, los poderosos? El abuso del poder no es circunstancia agravante. Cuando matan a mansalva a la mujer, ¿no debería exigírseles más estrecha cuenta? Y sin embargo, los anales de la criminalidad abundan en mujericidios, impunes muchas veces, por razones especiosas, mejor dicho, por sofismas que sirven para alentar al crimen. Así como el cura del castillo de Locubín creí que por ser sacerdote no iría al patíbulo el hombre en general. Cree vagamente que por ser mujer tiene el derecho de vida y muerte sobre la mujer. Los resultados de esta creencia los vemos diariamente. ¿Hasta cuándo durará esta racha de pasión tan útil para los cuchilleros y los armeros que venden revólveres baratos? Pues estamos observando que está durando hasta 2023 y el artículo es de principios del siglo XX. Vale, os voy a leer un poquito de Arturo y Clementina cuando Clementina empieza a cansarse de la vida que lleva. Y dice: hacía ya mucho tiempo que la casa de Clementina se había transformado en un rascacielos, cuando una mañana de primavera decidió que su vida no podía continuar así. Salió sigilosamente de su casa y se fue a dar un paseíto. Fue hermoso pero breve. Arturo volvía a la hora de comer y debería encontrarla en casa, esperándolo como siempre. Pero el paseíto se convirtió en una costumbre y Clementina estaba cada vez más feliz con su nueva vida. Arturo no sabía nada, pero algo sospechaba. ¿De qué demonios te ríes ahora? Parece que te falta un tornillo, decía. Pero a Clementina sus comentarios ya no le importaban. Ahora, en cuanto Arturo se iba, salía de paseo y él la encontraba cada vez más extraña y la casa cada vez más desordenada. Pero Clementina comenzaba a ser realmente feliz y las críticas de Arturo ya no la afectaban. Pero un día, cuando Arturo regresó, encontró la casa vacía. Se quedó estupefacto e indignado. Y muchos años después, cuando le contaba la historia a sus amigos, les decía: era realmente ingrata aquella Clementina. No le faltaba de nada. 25 pisos tenía su casa, repleta de tesoros. Las tortugas viven muchísimos años. Puede que Clementina viaje aún feliz por el mundo haciendo sonar su flauta y tal vez pinte bonitos cuadros de flores y plantas. Si alguna vez te encuentras una tortuga sin casa, prueba a llamarla.
Clementina, Clementina. Y si te responde, podrás decir que en verdad es ella. Pues la verdad que la literatura infantil nos hace aprender muchas cosas. Quizás es muy recomendable que todos los adultos también, leyeran este tipo de cuentos. Y bueno, sobre la mesa tenemos muchas más autoras de las que no hemos podido hablar, porque podríamos estar aquí horas y horas, que bueno, si os apetece algún día que vengamos con tiempo, podemos estar horas y horas hablando de todas ellas, pero me gustaría que las dejarais en este podcast, pues para aquellas personas que nos escuchen y que tengan esa inquietud de descubrirlas, que puedan hacer. Bueno, pues podría recomendar que, así que tenemos aquí encima de la mesa, pues Persépolis, que es una novela gráfica que también ha sido llevada al cine y está ambientada en Irán, en Persia, iba a decir. Y bueno, pues está muy bien y se lee muy bien y siempre es bonito también ver todas las ilustraciones, ¿no?, de las novelas gráficas y de los cómics. También recomiendo a Nayat El Hashmi, que es una escritora que también es periodista, escribe a veces en El País y tiene varias novelas que hablan un poco de la sociedad marroquí en su experiencia, ¿no?, como persona que emigra a Cataluña muy jovencita. Y habla mucho, pues, de qué es ser mujer, ¿no?, también. Y también tenemos aquí a Liv Strömquist, que es una autora sueca, si no recuerdo mal, y también hace novela gráfica. Y bueno, tenemos aquí El fruto prohibido. Yo recomendaría también una novela más reciente que se llama No siento nada, que habla un poco de las relaciones amorosas y es muy actual. Entonces estas son las recomendaciones que puedo hacer. Bueno, yo por mi parte también, como he mencionado antes, Isabel Allende, yo creo que La Casa de los Espíritus es un libro que todo el mundo debería leer y que a casi nadie le suele dejar indiferente. Te puede gustar mucho, no te puede gustar nada, pero es un libro que marca normalmente. Y ya como autoras también muy actuales y que, bueno, pues están desarrollando mucho, está por ejemplo Eva García Sáenz de Urturi, ¿vale?, con su trilogía del Silencio de la Ciudad Blanca, también thriller, misterio y demás, y sin olvidar por supuesto a Dolores Redondo con su trilogía del Baztán, que nos ha hecho soñar a todas con brujas, crímenes y con un paisaje precioso y evocador como es el propio Valle del Baztán. Así que esas son mis recomendaciones. Esta última se llevó al cine hace poco. Sí, también. A ver, obviando todas las básicas como nuestra querida Carmen Martín Gaite, Ana María Matute y Rosa Chacel y tantas otras, las Sin Sombrero, que ahora se están empezando a recuperar, toda esa generación olvidada. Yo recomiendo de las actuales una autora que a mí me conmueve mucho, que es Sara Mesa, sobre todo el último, que es La familia y Un amor. Y después de novela negra recomiendo a Claudia Piñeiro. Me gustó especialmente Catedrales, un libro duro pero muy, muy, muy interesante. Pues tomamos nota de todas ellas. Y bueno, pues en este punto ya agradeceros que estéis aquí hoy, en esta mañana, digámoslo así. Esto es un podcast que lo hemos grabado previamente al Día del Libro. Nos encontramos aquí en miércoles. Y no quiero cerrar el podcast, lo estrenamos el Día del Libro, el domingo. Y va a ser un día muy especial en Fermoselle porque nuevamente va a haber una actividad dedicada a este día. Así que, Tita, ilústranos qué va a haber ese día en Fermoselle. Sí, desde hace ya 3 años llevamos haciendo una suelta de libros donde las personas acuden a recoger algún ejemplar que el ayuntamiento dona a niños y adultos. Deciros que son libros que recogemos de donaciones particulares y colabora especialmente la Biblioteca Popular Giner de los Ríos de Salamanca,
que siempre nos aporta sobre todo la literatura infantil. Muy bien, pues esa cita con Fermoselle, con el libro, pues están invitados a realizarla en la Plaza Mayor de aquí del municipio. Y nada más, agradeceros que estéis aquí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado, un placer. Almudena. Muchas gracias. Hablar de libros y escritoras, la verdad, siempre es un placer. Y bueno, Tita, contigo nos despedimos, pero nos despedimos igual que has abierto el podcast, con una cita. Sí, voy a leer una cita de un autor que me gusta especialmente para este día. Es de Gustavo Martín Garzo y dice: a los libros se llega como a las islas mágicas de los cuentos, no porque alguien nos lleve de la mano, sino simplemente porque nos salen al paso. Eso es leer, llegar inesperadamente a un lugar nuevo, un lugar que, como una isla perdida, no sabíamos que pudiera existir y en el que tampoco podemos prever lo que nos aguarda. Un lugar en el que debemos entrar en silencio con los ojos muy abiertos, como suelen hacer los niños cuando se adentran en una casa abandonada.